Biofísica de la circulación. Temas que nosotros vamos a tratar durante la clase son los siguientes. Y sobre todo, vamos a explorar las leyes, los principios físicos que rigen este fascinante sistema circulatorio del cuerpo humano. ¿Ok? Desde la bomba cardíaca hasta los diminutos capilares. Vamos a entender toda la teoría detrás de este sistema circulatorio. Necesitamos entender algunos conceptos, como por ejemplo flujo vital, que es tan importante porque en el bombeo de la sangre a través de todo el cuerpo, a través de este flujo, que es la velocidad, ahora vamos a ver al detalle, va llevando oxígeno, nutrientes y va eliminando desechos. Todo esto, obviamente, a través de un transporte que llamamos el transporte integral. La sangre transporta una variedad de sustancias esenciales para mantener las funciones vitales, como por ejemplo las hormonas, los anticuerpos, los electrolitos. Ya se ha transportado, ahora se va a mantener una conexión sistémica. Integra todos los órganos. Justamente este sistema circulatorio tiene esa función de integración y va a regular la homeostasis, es decir, la temperatura corporal, la presión arterial, el pH. Profesora, ¿pero qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio para que el cuerpo humano, los seres vivos, tiendan a alcanzar la estabilidad, justo lo que veíamos en la segunda clase, estabilidad. Por ejemplo, la parte bioquímica de los líquidos, las células, los tejidos y obviamente que estos sistemas, los sistemas encargados de la homeostasis son el sistema endocrino y el sistema nervioso, que controlan, coordinan el funcionamiento de todos los aparatos y los sistemas del organismo. Sabemos que nosotros estamos compuestos de muchos iones y estos tienen que estar en equilibrio, ¿no? Potasio, hemos visto hidrógeno, también calcio, magnesio, al igual que las proteínas, etcétera. Y también los compuestos como el caso del agua. La homeostasis tiene diferentes factores, desde el tipo de alimentación, ya hemos hablado siempre en clase acerca del equilibrio, ¿no? Ingreso de los organismos patógenos que son causantes de muchas enfermedades y hasta muerte de algún tipo de organismo. Cambios en los niveles de luz, cantidades de agua que ingresan y salen del organismo, así también como el consumo de sustancias adictivas como el caso de las drogas, alcohol, etcétera. Esto puede llevar a un aumento de entropía, que es desorden celular, y esto puede conllevar a un crecimiento anormal de células que lo conocemos como cáncer. ¿Ok? Entonces vemos que existen desde factores genéticos, factores de ambientales socioculturales, ambiente físico, cuidado de salud, y aquí los estilos de vida está asociado justamente a la ergonomía. La homeostasis puede tener medios externos, como por ejemplo a través de los aparatos respiratorios y digestivos. Si nosotros nos vamos a un lugar muy contaminado, va a ingresar a nuestro organismo contaminantes a través del sistema respiratorio o también ingresan patógenos a través justamente de la alimentación, ¿no? Como dice, puede tender a un desorden, a una entropía. Y en el medio interno, hemos visto nosotros en cálculo del potencial de la membrana. Tenemos aquí los iones que ingresan a la célula o salen de la célula. Entonces, constantemente estas están teniendo movimiento, pero va a tener desechos, ¿no? Que deben de ser eliminados a través del sistema urinario. Entonces, este medio interno está formado por justamente líquidos que rodean esas células a través del líquido intersticial, la sangre, el plasma, linfa. Cuando nosotros hablamos de sangre, tienen como componentes los glóbulos rojos encargados del transporte del oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ok? Los glóbulos blancos, que son células del sistema inmunitario, que van a proteger al organismo contra los patógenos externos, infecciones, enfermedades, etcétera. Las plaquetas son fragmentos celulares responsables de la coagulación sanguínea y reparación de las heridas. Vamos a ver cómo esto está asociado con la viscosidad. ¿Ok? Y finalmente el plasma, que es el componente líquido de la sangre que transporta los nutrientes, las hormonas y desechos. Las funciones de este fluido o este líquido llamado sangre transporte de oxígeno y nutrientes. Obviamente va a ir la sangre
es el responsable de transportar este oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo, así como de llevar nutrientes esenciales a las células. Hemos visto ahí los iones, calcio, sodio, potasio, que se dan a través de los nutrientes. De igual manera, tiene como función la defensa inmunológica. Los leucocitos, los glóbulos blancos en la sangre, desempeñan un papel crucial en la protección de organismos contra los agentes externos, patógenos y enfermedades. Y finalmente, la coagulación. La sangre tiene la capacidad de coagularse, lo que ayuda a detener el sangrado en caso de heridas, en caso de lesiones. Hematocrito es la proporción del volumen ocupado por esos glóbulos rojos en la sangre. Esto es muy importante que ustedes sepan los valores porque de esa manera ustedes pueden cuantificar si se está teniendo la homeostasis, equilibrio o se está debajo o sobre el valor. Valores normales en el caso de los hombres es de 40 a 52%, en el caso de las mujeres de 35 a 47%. ¿Cuáles son los factores que afectarán? Deshidratación, anemia, policitemia, cuando es exceso de glóbulos rojos. Y esto es importante en la parte clínica porque ustedes así pueden evaluar la salud general de sus pacientes, tener diagnósticos y monitorear enfermedades, así como aplicar protocolos o guías de tratamiento. Vamos a entrar ahora un poco más acerca de cómo se da la circulación. Y para saber cómo se da la circulación, vamos a conocer dos términos importantes. Uno es fluido. Fluido es líquido. Por eso cuando hablamos nosotros de sangre, es líquido, es fluido. Es un tipo de medio continuo formado por algunas sustancias, entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción. En conclusión, fluido es el líquido. Flujo, por el contrario, flujo es el estudio del movimiento de ese líquido, o sea, es el movimiento del fluido. Entonces, sangre es fluido, la velocidad de la sangre es flujo. ¿Cómo se da el flujo? Cuando hablamos nosotros flujo del fluido, es decir, la velocidad del líquido o la velocidad de la sangre. El flujo depende directamente del gradiente. En este caso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cómo se daba la difusión? De mayor concentración a menor concentración. ¿Se acuerdan? La difusión en el caso de los iones. Aquí va a depender del gradiente diferencial de presión. ¿No? Digamos que la sangre, los fluidos siempre van a ir de mayor presión a menor presión. Es la forma como ellos van a estar en esa dirección, se van a mover. Es por eso que el corazón aplica mucha presión y entonces van a ir en esa dirección. No solamente el corazón, sino también las venas y arterias van a ejercer presión. ¿Cuáles son las propiedades del fluido? Pues ellos tienen algunas propiedades como es la densidad, que es el grado de compactación de un material, kilogramos por metro cúbico. La comprensibilidad es la propiedad de la materia a la cual hace todos los cuerpos disminuyan de su volumen. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí está comprimiento, ¿no? O tenemos las mismas venas y arterias que van a hacer el proceso de la compresión. Es decir, van a ejercer una presión, si no, no se daría el movimiento del líquido o de la sangre. Y la viscosidad es la medida de la resistencia de ese fluido. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la viscosidad sanguínea, por ejemplo, la viscosidad se da en kilogramos segundos por metros cúbicos. La viscosidad sanguínea es una propiedad fundamental, es una propiedad física que determina la fluidez y el movimiento de la sangre a través de qué? A través de los vasos sanguíneos. Es decir, va a depender mucho de los componentes de este líquido, los componentes de la sangre, ¿no? Por ejemplo, en el caso normal en adultos es de 1.2 a 4. En el caso de un valor típico de viscosidad sanguínea de 37 grados centígrados, 1.3. Decimos que estamos en un valor mucho más viscoso, digamos así, coloquialmente mucho más espeso, ¿no? Es de 3 a 8. La sangre de los diabéticos pueden ser 3 a 8 veces más viscosa de lo normal, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. La viscosidad es una forma de poder medir, ya hemos dicho, ¿no? Casos de anemia, policitemia. Por ejemplo, nosotros queremos medir la viscosidad de diferentes fluidos. Nosotros podemos tener de glicerina a una temperatura adecuada, cuál es su nivel de viscosidad. De igual manera, en la sangre a 37 grados tenemos aquí el nivel de viscosidad.
La tensión superficial justamente es otro concepto importante, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a tener aquí el fluido que se está trasladando a través de los tubos, en este caso los vasos capilares, van a ejercer un tipo de contacto. En primer lugar, va a haber la fuerza de cohesión entre las moléculas del agua. Luego, las fuerzas de cohesión del agua con la superficie. Y finalmente, la fuerza de adhesión con las paredes. Es por eso que en el medio ellos tienen mayor libertad, van a ir mucho más rápido, digamos, estos fluidos. Pero en las paredes se van a demorar un poquito más porque van a tener aquí la fuerza, aparte de la fuerza de adhesión en la superficie, van a tener la fuerza, ¿no? De adhesión a las paredes de las paredes capilares, ¿ok? Entonces, ¿cómo clasificamos estos líquidos? ¿Cómo clasificamos los fluidos? Los clasificamos como newtonianos o llamados también homogéneos. Son los que tienen una viscosidad constante, como el caso, por ejemplo, aceite o miel, ¿no? La viscosidad es constante. No newtonianos o llamados también heterogéneos, cuando la viscosidad es variable, es como cuando nos ponemos a disolver gelatina o, por ejemplo, en el caso de algún tipo de elemento o harinas, ¿no? Y que al inicio ¿no? Hay espacios en el cual es más líquido, hay espacio que es un poquito más, en una densidad diferente, entonces decimos que es heterogéneo, llamado no newtoniano. Esta es la clasificación de fluidos. ¿Cómo clasificamos los flujos? Los flujos vamos a clasificarlos en estacionarios o llamados laminares. ¿Por qué? Porque el movimiento va así, de forma lineal. Ya dijimos que por qué aquí va a tener menos velocidad. Va a tener menos velocidad porque tenemos la fuerza de adhesión con, ¿no? Con la pared. Aquí van a tener menos velocidad y los del centro más velocidad. Entonces, el flujo estacionario los vamos a tener como vemos aquí en el video, así miren, todos lineales, todos van en una sola, así de forma paralela en una dirección. En cambio, el turbulento no, el turbulento es desordenado, ¿no? Este tipo de flujos, las partículas de fluidos se mueven en trayectorias diferentes, de forma desordenada. Entonces, ¿cómo podemos clasificar si es laminar o turbulento? A través del número de Reynolds. Si este número de Reynolds que nosotros vamos a calcularlo, digamos, que va a depender de la densidad de fluido, de la velocidad del fluido, la densidad, la velocidad de fluido, del diámetro, las viscosidades de los fluidos, etcétera. Entonces calculamos finalmente si es menor de 2000, flujo laminar. Si es mayor de 3000, flujo turbulento. Si está entre 2000 y 3000, flujo inestable. Es la forma como cuantificamos y vemos que si es laminar o turbulento. Profesora, pero en la práctica, ¿cómo puedo saber si es laminar o turbulento? Pues hay zonas del cuerpo, como las extremidades, en el cual vamos a tener el flujo laminar. Pero hay zonas donde hay asas, bifurcaciones, vamos a tener flujos turbulentos. ¿Cómo podemos eso evaluarlo? A través justamente de esta forma de obtener las imágenes como son las ecografías. ¿Ok? Claro, existen otros exámenes que pueden ser, por ejemplo, resonancia, angioresonancia o las angiografías, donde vemos también, ¿no? La evaluación de los flujos de los fluidos, pero más prácticos son las ecografías. Entonces hay zonas que deben ser laminar y de pronto la persona tiene un moretón y se volvió pues turbulento, ¿no? Y hay que evaluar cuál es la causa, ¿ok? Con relación a cuáles son los factores del perfil de flujo. Ajá. Lo ideal sería esto, ¿no? Que todos tuviesen esta forma. Todos van así igualito. Pero ya hemos dicho que en las paredes vamos a tener mayor fuerza. Entonces va a tener mayor fuerza, avance el que está en el centro. Es por eso que vamos a agregar este componente, que los del centro van a tener mayor aceleración y las de los lados menor aceleración. ¿Ok? Algunos factores geométricos también están asociados a la convergencia, ¿no? A la convergencia, por ejemplo, si yo puedo tener que pasa de un laminar
aquí tengo de un laminar y de pronto tengo un diámetro y se amplía el diámetro. Entonces aquí comienzas a formarse estos rulos, el cual me lleva de laminar a turbulento. O algunas formas como parte del cuerpo que tiene este formato, ¿no? Así como una especie de asas y se comienza a formar aquí una especie de rulos. Entonces pasa de laminar, aquí lo tengo en laminar, a turbulento. O en ramificaciones, ¿no? Hay parte del cuerpo que nosotros vamos a conseguir aquí los laminares, pero aquí cuando comienza a abrirse hacia los lados, se forma aquí, ¿no? Un desorden, es decir, paso de laminar a turbulento. Entonces, en el taller número 2, ustedes van a tener la facilidad de poder convertir este tubo que tienen acá y pueden ustedes trabajar con diferentes diámetros, diámetros más pequeños, diámetros más grandes, de diferentes formatos, formar, digamos, asas, bifurcaciones, de tal manera que ustedes están simulando que están yendo en laminares, que aquí han tenido, por ejemplo, una falla muscular, ¿no? O algo, y esto alterado de laminar a turbulento. Pueden tener una especie de hemorragia, también se puede causar una especie de hemorragia, etcétera, ¿no? Entonces, en este taller ustedes van a conseguir trabajar y poder evaluar diferentes factores como es la presión, la velocidad, etcétera. En el cual ustedes van a comenzar en el taller a trabajar con el caudal volumétrico. El caudal volumétrico es la velocidad con la que circula la sangre en el interior de un tubo. Y esto podemos trabajar caudal volumétrico en volumen por minuto, ¿no? Tenemos esto que es las unidades. Entonces, el caudal volumétrico es igual a la masa entre la densidad y el tiempo. Pero una forma muy sencilla de calcular es el volumen sobre tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el taller número 2 ustedes van a hacer el llenado de este tanque y si son en el grupo 3 alumnos o si son 4, cada uno de ustedes, dependiendo la posición del caño, si van a poner el caño aquí pequeñamente abierto, medianamente abierto y totalmente abierto, claro, todos tienen que tener la misma posición de la llave, ¿no? Y comienzan a llenar el tanque. Entonces, comienzan a llenar, llenan el tanque hasta acá, ¿no? Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y colocan aquí el tiempo, ¿ok? Entonces, el mismo alumno va a ser en el llenado en la posición 1, en la posición 2, posición 3. Igual los otros alumnos van a llenar y finalmente ustedes van a tener aquí el tiempo promedio en cada una de las posiciones. Como ya tienen el tiempo, entonces ya tienen el tiempo, ahora les faltaría ya el volumen. ¿Cómo calculan el volumen? Porque esto es un cubo y ustedes tienen aquí una regla, ¿ok? Miden con la regla cuánto es el alto, cuánto es este lado, el largo, y luego ya tienen el alto y el largo, y como es un cubo, el lado de de esto es igual a este y es igual a la profundidad. Entonces, ¿cómo calculo yo el volumen de un cubo? Es el lado al cubo. ¿Ok? Claro, en la segunda parte ya les dicen que no llenen el cubo, sino que consideren solamente el cubo hasta una cierta altura, ¿no? Ahí ya ustedes tienen que calcular el volumen como lado 1 por lado 2 por lado 3. Tienen aquí las reglas, calculan los lados y ya tienen el volumen. Todo eso está explicado en el video del taller número 2. Entonces, este término de viscosidad es algo muy importante. La sangre no tiene una viscosidad constante y esto lo podemos evaluar a través de esta ley muy conocida, la ley de Poiseuille, ¿ok? En el cual va a considerar el caudal, va a considerar la longitud del vaso, el diferencial de presión, el radio interno del vaso, etc. Esta ley solo se aplica para casos de flujos laminares. En esta ley describe cómo el flujo de un fluido, miren, acá tenemos, ¿no? En una vena o una arteria, etcétera, cómo este flujo de un fluido, o líquido, va a atravesar a través o a lo largo de este tubo, dependiendo de cuánta presión van a ejercer aquí las paredes, ¿no? De las paredes,
también va a depender de la longitud, ya dijimos que hay diámetros, perdón, del diámetro más angosto o diámetro más ancho, ¿no? Así como también va a depender de la longitud del tubo, ¿no? Si está más largo o es más cortito. Entonces, en esta ley se va a considerar esos términos: presión, el radio y la longitud del tubo, así como también en la viscosidad del líquido. ¿Por qué es importante esta ley? Porque se aplica en la circulación sanguínea, donde el flujo de la sangre a través de los vasos va a depender de estos factores. Entonces va a ser la evaluación de justamente de si yo quiero calcular en este caso la viscosidad o yo quiero calcular el caudal, y va a depender de los otros factores. Esto explica cómo los cambios en la presión arterial, el diámetro de los vasos, la viscosidad de la sangre, afectan en qué, en la velocidad de este líquido, es decir, en el flujo sanguíneo. ¿Ok? O sea, cómo esos términos, la presión, el diámetro, la longitud del tubo, alteran este flujo sanguíneo y por ende puede alterar el funcionamiento de los tejidos. Entonces, esto también me lleva a otro término que es la resistencia vascular. Es la oposición que presentan los vasos sanguíneos al flujo de la sangre. Es el que va a resistir, no deja que fluya, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablábamos también entre las membranas, los que ayudaban con la fluidez, como eran, por ejemplo, el colesterol? En este caso van a presentar una resistencia. ¿Cuáles son los factores determinantes para que se dé la resistencia? Hemos visto otra vez el diámetro de los vasos, la longitud y la viscosidad. Por eso que la resistencia también está asociado a esta ley. ¿Por qué es importante? Porque así la resistencia vascular es un factor importante, como por ejemplo en el caso de hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, los múltiples trastornos en las microcirculaciones. Entonces, ustedes ahora en el taller van a calcular el caudal o la razón de flujo del fluido, o llamado la velocidad del flujo. ¿Ok? Ustedes van a tener aquí, ustedes pueden jalar aquí y calcular la velocidad. Pueden jalar aquí este relojito y calcular la presión. Entonces, ustedes simplemente van a calcular cuál es ese caudal. Aquí tienen ustedes el marcador del caudal en diferentes puntos donde ustedes quieran el caudal, o llamado también razón del flujo, que va a ser directamente proporcional a la velocidad. Entonces ustedes dicen, si yo aumento el caudal, que acá en este relojito yo voy aumentando el caudal, ¿cómo se va a dar la velocidad? ¿Ok? Entonces, este caudal volumétrico que está dado en mililitros por minuto, que es igual al gasto cardíaco, es decir, la cantidad que va a bombear, la cantidad de líquido que va a bombear el corazón de la aorta en un minuto. Por lo general, esto se puede dar en 75 latidos por minuto, que expulsa unos 60 mililitros. ¿Ok? Entonces decimos que el flujo sanguíneo global de la circulación de un adulto en reposo es de 4.500 mililitros por minuto, que es lo que nosotros queremos evaluar aquí. ¿Cuál sería el caudal? ¿No? El caudal, que ya hemos dicho, que ustedes lo calcularon al inicio, el volumen sobre tiempo, ¿no? Cuando llenaban el tanque. Ahora nosotros lo vamos a calcular aquí, jalamos aquí, y aquí tenemos en litros por segundo. Pues ustedes vienen acá y comienzan a medir, ¿no? ¿Cuántos litros por segundo está pasando en un determinado punto? Entonces dicen, voy a medir el caudal, volumen sobre segundo. Y yo vengo y mido la velocidad también, ¿no? Entonces tengo dos términos para ver si son inverso o directamente proporcional, pero lo que ustedes van a observar que es directamente proporcional. ¿Ok? Entonces aquí ustedes dicen, la velocidad es inversamente proporcional al área. Es decir, cuando yo tengo una de un diámetro mayor, yo voy a tener un diámetro mayor, voy a tener una velocidad menor. ¿Ok? Entonces yo estoy hablando de aquí de un flujo sanguíneo que es en mililitros por minuto. Tengo un caso de vasodilatación porque tengo un diámetro mayor. En este caso, al contrario, yo cierro el diámetro está pequeñito, aquí está el área, está pequeño, el diámetro está pequeño, la velocidad va a ser mayor. ¿Ok? Entonces el flujo sanguíneo va a disminuir.
el flujo sanguíneo, entonces yo tengo aquí un caso de vasoconstricción. En cambio aquí, área mayor, flujo sanguíneo también mayor. Aquí, área menor, flujo sanguíneo menor. Por eso digo que la velocidad es inversamente proporcional al área. Aquí está, mire, ¿ve? Área grande, velocidad pequeña. Área pequeña, velocidad grande. Son inversamente proporcionales. Prácticamente yo aquí ya les estoy explicando lo que ustedes deben obtener y observar en el taller número 12. Entonces vamos a tener casos de vasoconstricción, vasodilatación. Ustedes ya saben cuándo es turbulento, cuándo es eh, eh, laminar o turbulento, ¿no? Luego van a observar que a la misma profundidad la presión no varía. Es decir, yo puedo poner acá, colocar aquí a la misma, claro, cuando el diámetro se mantiene a la misma profundidad y ustedes jalan aquí el relojito y comienzan a medir la presión. Y también van a observar que la presión varía con la profundidad, es decir, si yo comienzo a medir a diferentes profundidades, jalo el relojito, observo que hay una variación de presión. Eso también ustedes van a comenzar a observar en el taller. Flujo de fluidos. A mayor área, voy a observar mayor presión. Vengo aquí, jalo. Y tengo la reglita, mido el diámetro, calculo el área, veo el área, porque estamos hablando del área de un cilindro, ¿no? Y jalo aquí y mido la presión. Acá está, mido la presión. Entonces voy a observar que más área, mayor presión, menos velocidad. Y lo contrario, menos área, aquí está, más chiquitito, vasoconstricción, menos presión, más velocidad. Y otra cosa que se va a observar también, como hemos dicho, ¿no? Aquí, mayor diámetro, voy a tener más presión. La fuerza con las que tienen que empujar las partículas aquí es mayor para poder ingresar, por eso tengo más presión. Aquí no, el área es pequeña, el diámetro es pequeña, la presión va a ser pequeña. Las partículas que vamos a encontrar aquí ya no van a empujar, sino van a salir con libertad, no tienen que hacer gran fuerza, por eso que la presión cae. Eso es lo que ustedes también tienen que observar en el taller. Existe otra ecuación que es la ecuación de Bernoulli. Se puede considerar apropiada justamente para hacer las evaluaciones de cambios de presión en diferentes áreas. Es lo que acabamos de ver, mayor área, ¿no? Mayor área, menor área, dependiendo los cambios de presión, ¿no? Entonces yo puedo decir a mayor área y cómo va variando la presión, lo que acabamos de ver acá. Más área, más presión. Menos área, menos presión, ¿ok? ¿Eso quién lo va a estudiar? Justamente la ecuación de Bernoulli. Todo lo que acabamos de ver es a través de la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Mayor área, mayor presión, menor velocidad. Menor área, menor presión, mayor velocidad. Todo esto lo estudia justamente la ecuación de Bernoulli. Aquí está todo lo que vamos a hacer los cálculos de, aquí tenemos en la esquina, lo que ya habíamos visto, el caudal o razón de flujo de fluido o velocidad del flujo, que es diferente. Este es en mililitros sobre segundos. Aquí la velocidad ya sabemos que velocidad es espacio sobre tiempo, ¿ok? Son dos términos diferentes. En hemodinámica vamos a tener nosotros, ya hemos visto el término resistencia. Resistencia que va a depender de las dimensiones del tubo, de la naturaleza del fluido, si tiene más viscosidad, menos viscosidad. Entonces, la regla de si están en serie y en paralelo, para hacer yo la sumatoria, vamos a ver, así como hacíamos en el caso de cuando hacíamos la parte de resistencias, ¿no? Idénticamente lo mismo vamos a aplicar aquí. Entonces vamos a tener la resistencia, no se puede medir directamente por ser una magnitud compuesta, pero se pueden obtener a través de las ecuaciones del gradiente de presión. Ya hemos visto que a menor área, vamos a observar, a menor área voy a tener mayor resistencia. A mayor área voy a tener menos resistencia. Recuerden que esto también está relacionado con la velocidad, lo hemos visto en el taller, y con la presión. Entonces vamos a encontrar la resistencia en la parte clínica, ¿no? La resistencia de un vaso es el impedimento, porque resiste, ¿no? A que se dé, digamos, ahí el transporte del fluido. Entonces, hay diferentes formas de poder evaluar la resistencia. Hay la resistencia en el sistema circulatorio, perdón, acá, sistema circulatorio, en las resistencias sistémicas o en las resistencias pulmonares. Entonces, ¿cómo nosotros estamos hablando de un término de
presión, y esto lo van a ver ustedes en laboratorio. Medidas de presión. Presión sistólica, que es la contracción. 120 mililitros de mercurio, aproximadamente que cada ciclo cardíaco. Y tenemos la presión diastólica, que es la parte de dilatación. ¿Ok? Aquí estamos hablando alrededor de 70 mili. Estamos hablando de 120, cómo pasa a 70. Y claro, las unidades van a depender de las unidades de presión, milímetro de mercurio. Vamos a tener nosotros aquí diferentes valores de presión, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener desde la presión sistólica, diastólica, va a haber un diferencial de presiones que va a depender de los diámetros, van a depender de varios factores. Es por eso que vamos a tener estas variaciones de valores de presión. Claro que aquí también nosotros vamos a tener los diferentes caudales, mililitros por minuto, va a depender de los diámetros, aquí vemos, ¿no? Menor diámetro, menor caudal, mayor diámetro, mayor caudal, ¿no? Entonces eso va a depender, justamente me va a llevar a los diferenciales de presión. ¿Ok? ¿Cómo podemos evaluar estos cambios de flujo? Exactamente como les decía, a través de los exámenes, por ejemplo, de ecografía, ¿no? En ecografía se puede ver a través de los efectos Doppler, que lo vamos a hacer en clases posteriores, para saber cómo se está dando este transporte de fluidos, ¿no? O el cambio de flujo de estos fluidos. Entonces, los vasos sanguíneos, ya hemos dicho, cumplen una función importante. ¿Por qué? Porque la estructura de estos vasos sanguíneos van a variar según el tipo de vaso, permiten adaptarse a lo que necesite cada órgano y cada tejido. Porque ya hemos dicho, es el que va a ayudar a que a través de este flujo sanguíneo, que sea el adecuado, y pueda haber un intercambio de gases, nutrientes y también así como desechos. Entonces, estos tipos de vasos sanguíneos nos van a llevar a las arterias, que son vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos. Vamos a tener también las venas, que son los vasos sanguíneos que devuelven la sangre desoxigenada desde los tejidos al corazón. Y los capilares, que son esas redes microscópicas de vasos sanguíneos que facilitan el intercambio de algo importantísimo, que son los nutrientes, ¿no? Los iones, nutrientes, oxígeno, desechos entre sangre y los tejidos. Y finalmente, los vasos linfáticos, parte del sistema linfático que transporta linfa, ¿no? Un fluido que contiene células de defensa desde de los tejidos al sistema circulatorio. Esto van a depender, obviamente, de la función miocárdica, la precarga, la poscarga, la competencia valvular, etcétera. Y la resistencia, la presión va a depender de esos factores y la resistencia va a depender de la viscosidad sanguínea, del estado metabólico, ya hemos visto de las longitudes, de la geometría del vaso, las ramificaciones cuando pasa el laminar a turbulento, de los diámetros, de las características del vaso, como son el caso de las resistencias asociados también a las impedancias elásticas. Entonces, vamos a tener, como hemos visto, resistencia pulmonar, tenemos nosotros la circulación pulmonar, sangre que va desde el corazón a los pulmones y de regreso. Esto va a permitir una carga, recarga de intercambio de gases, permitiendo la oxigenación de la sangre y la eliminación del dióxido de carbono. Después en la clase de sistema respiratorio vamos a ver mucho más al detalle. ¿Ok? La circulación coronaria. En este caso es el sistema de vasos sanguíneos que suministra oxígeno y nutrientes al miocardio. Las arterias coronarias principales son la arteria coronaria derecha, la izquierda y cada uno tiene una función específica. La circulación cerebral. En este caso, aporte sanguíneo al tejido cerebral a través de una red de arterias capilares, venas que se van distribuyendo en todo el encéfalo. Aquí es tan importante para las necesidades metabólicas de la misma.
Entonces, el flujo sanguíneo también en la parte cutánea. Recuerden que cuando hablábamos, ¿se acuerdan de los cambios de temperatura cuando teníamos ahí que encontrar el equilibrio, ¿no? La microcirculación cutánea. La piel está densamente vascularizada por una amplia red de capilares que permiten justamente el intercambio eficiente entre el oxígeno, nutrientes y desechos. Tenemos la regulación en la temperatura, pues aquí cuando se da una vasodilatación, ¿no? El flujo sanguíneo cutáneo desempeña un papel importante en la termorregulación, ¿se acuerdan? La termorregulación, aumentando cuando el cuerpo necesita disipar calor, disminuyendo cuando necesita conservar el calor, ¿no? La termorregulación. De igual manera, el flujo sanguíneo cutáneo está adaptado a las adaptaciones de cambios ambientales. También otra vez, ¿no? La vasoconstricción, la vasodilatación, por eso que se ponen rojos cuando están en cambios climáticos, por ejemplo, de altas temperaturas para tener el equilibrio térmico. ¿Ok? Con esto estamos finalizando esta clase que va muy de la mano con lo que hacemos en el taller número 2. ¿Ok? Gracias.